ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. La gran demanda que tiene la soja mundial hace que en el Paraguay se hagan experimentos en todos lados. Se hicieron trabajos en el Chaco, pero ahora vamos a ver algo muy importante: el cultivo de soja en campos bajos. Y este material, ABC Rural, lo hizo en la zona de Artigas, en Itatúa, con el técnico Oscar Dickel, que nos muestra la oportunidad que tiene el cultivo de soja en estos tipos de suelos. Estamos en el Distrito General José Gervasio Artigas, departamento de Itapúa, donde estamos observando el inicio del proceso cultivo de soja en zonas de suelos bajos, con problemas de encharcamiento y toda la problemática que ella corresponde. Bueno, creo que un pequeño detalle a mencionar, comparando con los otros tipos de suelo que conocemos donde tradicionalmente se cultiva soja, ya sea suelos de arcilla, suelos rojos, sea suelos con alto contenido de arena. Acá estamos ante otro tipo de suelo, que es un suelo limoso, arcilloso, franco arenoso, o limoso, arenoso, arcilloso. Entonces es un suelo de sedimentación alumínica que tiene sus propias y muy diferenciadas temáticas y problemáticas. ¿En qué tipo de suelo se plantó la soja que estamos viendo? Bueno, nosotros estamos acá ante un ensayo de trabajos nuevos, que es cultivo de soja en suelos bajos que tienen totalmente otra composición física y química, tienen alta concentración de elementos tóxicos y por lo general, si vemos por los análisis, tenemos mucha participación de limo y menor cantidad de arcilla. Entonces nuestra capacidad de intercambio catiónico, tenemos más elementos desconocidos que elementos conocidos y una alta acidez potencial que va en hidrógeno, aluminio, digamos. Eso nos limita entonces el desarrollo del sistema radicular. Veamos acá, tenemos limitada la raíz pivotante. Vamos a cortar esta parte. La raíz pivotante acá, digamos, ¿cómo se forma la raíz pivotante? La raíz pivotante, las primeras raicillas nacen 6, 7, 8, 10 y salen a competir. La más fuerte es la que debe ir al fondo a asegurar la planta. Como la acidez potencial nos impide esto, entonces comienzan las bifurcaciones laterales. Por lo que, digamos, tenemos limitación en el caso de sequía, por ejemplo. Nosotros no conseguimos arrimar la suficiente cantidad de agua. ¿Por qué? Porque la raíz pivotante tiene un desarrollo atrofiado. Ahora nos fijamos, el desarrollo que tenemos en la nodulación, el sistema radicular, los nódulos por la raíz principal, por el tallo principal, digamos, aún en estas adversidades de encharcamiento. El técnico nos mostró la cantidad de vainas que logró producir la planta de soja, pese a los problemas de acidez y alcalinidad del suelo. Por el desarrollo que se consiguió en la parte de la bifurcación lateral de las raíces, conseguimos un buen desarrollo, tanto en estructura y porte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nódulos de inserción de producción. Eso es una clara señal de que si nutrimos bien la planta, evitamos esto acá por pérdida de chinche, que tenemos una sarta de chauchas vanas. Todo esto fue daño por chinche o por alguna otra ocasión. Digamos, se puede pretender un alto potencial de rinde. No obstante, la cantidad de vainas que tenemos, la planta me expresa en la parte superior
Todas las chauchas son de 3 granos para arriba e inclusive en la parte de cierre arriba está proyectando la misma cantidad de chauchas. Yeah. Estas variedades son semideterminadas. El tema nutricional es en primer lugar conseguir el desarrollo de los nódulos. Normalmente aguanta 5 días de encharcamiento. Luego de los 5 días, el 90% muere si el suelo está encharcado. Hoy se está trabajando a ver si se consigue a través de la biotecnología identificar unas cepas dentro de las mismas bacterias que puedan tener mayor capacidad de reacción y de recuperación. ¿Qué parámetros de lluvia manejan en la zona de Artigas? ¿Y cómo hacen para que el agua se escurra atendiendo a que el campo donde se plantó la soja es plano? Digamos, acá lo que tuvimos en ciertos momentos fue 130 milímetros de lluvia de una vez. Después, en el lapso de 45 días, 300 milímetros de lluvia. El suelo tiene poca capacidad de drenaje de por sí en forma natural. Entonces, otro sistema que se implementa es el valeteado o la canalización superficial para que el agua despacito pueda ir escurriendo. Si conseguís, digamos, sacar la cantidad de agua del campo dentro de los 4 o 5 días, salvaste el partido. Si no empataste, o ya estás en pérdida. Y el otro factor fundamental, estos suelos, si alguien por ahí quiere trabajar el cultivo de soja, debe tener en cuenta de que la alta potencialidad de acidez, los elementos desconocidos que son mayores de los que conocemos, la relación arcilla-limo, digamos, que nos determina después la parte química, y por sobre todo la ausencia del molibdeno, que es uno de los microelementos fundamentales para que se pueda llevar a cabo un buen desarrollo de nódulos acá, y digamos que también los nódulos estén totalmente activos en ese sentido. Vamos a ver si conseguimos ver el color interno ahora. Debiera de ser rojo. Si es que está activo, vemos ahí un color rojo bastante interesante, quiere decir que es una bacteria que está al 100% o al 110% de eficacia en estos momentos. Esta cantidad de nódulos significa que posteriormente nos va a quedar un nivel interesante de nitrógeno dentro de la estructura del suelo. Entonces, esos son un poco los detalles preliminares para este trabajo. El profesional nos mostró la diferencia entre una planta en donde no llegó el tratamiento de suelo y otra en donde sí se incorporaron los nutrientes que el suelo necesitaba. Vemos de que esta parte no cayó la fórmula preparada para que, digamos, el suelo tenga las mínimas condiciones necesarias para que se puedan desarrollar los microorganismos benéficos y necesarios como el Rhizobium, las pseudomonas y el Azospirillum. Entonces, al no haber condiciones de pH, nosotros tenemos una alta mortandad y consecuentemente, como no conseguimos desarrollar las raíces pivotantes hacia abajo, tampoco conseguimos encontrar la suplencia de las raíces pivotantes hacia los costados. Y podemos observar que prácticamente las raíces ya están negras y muertas, ya se desprendieron totalmente del suelo. Entonces, esos son los factores que nos limitan, y acá podemos ver entonces diferencia en donde solamente con corrección en suelo donde fue aplicado correctamente de acuerdo a los cálculos tanto físicos, químicos, microbiológicos, conseguimos aplicar. Acá no sé si hubo algún problema mecánico o lo dejaron como ensayo, pero en fin es para nosotros una buena prueba. Vemos que no conseguimos desarrollar ningún nódulo en estos. Y acá tenemos una belleza de nódulos perfectamente desarrollados. El campo en donde se realizó la siembra de soja por primera vez, anteriormente fue un campo de producción de ganado. Y nuestro entrevistado explicó que es un suelo con mucho aluminio, por lo que las raíces de las plantas tienen muchas dificultades. Bueno, yo creo que hace algunos años se comenzó ese proceso, mucha gente ha experimentado en ese campo, hay algunas empresas que están trabajando, pero estamos en la búsqueda de la mínima inversión necesaria para el máximo resultado. Si hoy vamos a decir, bueno, yo quiero implementar un cultivo de granos en suelos bajos, ¿es posible? Sí, es posible. Es posible si yo estoy en condiciones de invertir
por lo menos 3 a 5 mil kilos de cal, combinar con el silicio, que es un excelente elemento que nos va a dinamizar el calcio y nos va a minimizar la cantidad de calcio, nos va a proteger el sistema de la microflora y la microfauna también, y va a minimizar el desgaste de la materia orgánica, que muchos de estos suelos tienen alto contenido de materia orgánica. A partir de ahí, respetar los 3 ejes, la parte física, ver si conseguimos disminuir la cantidad de limo que tenemos en la estructura del suelo, ver si conseguimos transformar en arcilla, porque la arcilla podemos determinar qué es lo que tenemos, y digamos después buscar el equilibrio de las relaciones en los macros, calcio, magnesio, potasio, azufre, fósforo, de esos macros para con los micronutrientes. Molibdeno estamos pobres, probablemente también estemos pobre en boro, por la gran cantidad de aluminio que tenemos. Fósforo también estamos limitados. El fósforo sabemos que para el desarrollo de la microflora y microfauna también es muy importante. Entonces es un tema que hay que tomarlo con mucha responsabilidad y por sobre todo tratar de ser consecuente en el trabajo. Hemos visto en una jornada que se realizó en Coronel Bogado sobre un tema específico, el arroz. ¿Cuál es la situación real del arroz en el mundo? Por eso, ABC Rural hizo un trabajo muy bueno con el ingeniero agrónomo Gustavo Prado, que nos habló de cómo va la producción de arroz a nivel sudamericano. El objetivo de mi visita aquí es que nosotros empezamos a hacer unas evaluaciones preliminares de un fungicida de esta compañía, que es a base de extractos botánicos, como le dije ahora, para mirar su eficacia para el control de piricularia, entendiendo que para Paraguay, bueno, en este país que estamos en este momento, es muy importante esta enfermedad. Con esto lo que estamos tratando de llevar es a tratar de bajar la carga química en nuestros cultivos, no solamente en arroz, sino en otros cultivos, que a la vez va a repercutir esto también en disminuir trazas en el producto de consumo final, ¿no? Porque ahora no es solo velar por la cantidad de producto que se va a consumir para hablar de seguridad alimentaria, sino que tenemos que velar también por la inocuidad de los productos que nosotros mismos vamos a consumir, así como lo está haciendo Europa, Japón, Canadá y Estados Unidos. Además de la piricularia, ¿cuáles son otras enfermedades importantes que afectan al productor arrocero en Latinoamérica? Son diferentes y están, digamos que, por regiones. Si yo digo, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y otros países pues que pertenecen siendo Dominicana del Caribe, pero hay otros países pues de Centroamérica, hay enfermedades limitantes que son diferentes a las que pueden, aquí en el sur es importantísimo piricularia, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, yo veo que es el principal problema, pero para Colombia y los países que les mencioné ahora, hay otras enfermedades hay enfermedades también muy importantes, como es el virus de la hoja blanca, que es transmitido por un insecto que vulgarmente se conoce como zogata en su nombre común, y hay otra enfermedad causada por una bacteria que se llama Burkholderia glume, que es muy limitante en Centroamérica, sumándosele a otra bacteria que también afecta de una manera importante los cultivos, que es Xanthomonas. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada para el control de las enfermedades en los cultivos de arroz? Para esto básicamente se tienen que desarrollar materiales con resistencia genética, porque es lo viable, ¿no? Estamos viendo y me estoy enterando, y de hecho ya entendí hace años atrás por comentarios que me hacían otras personas que se estaban haciendo más de 4 aplicaciones para el control de piricularia, por ejemplo en Uruguay, en Brasil, y eso es un riesgo económico para el productor, porque realmente eso quiere decir que la variedad ya no responde, que ya perdió completamente su resistencia, y eso lleva a los productores a incrementar costos de producción y a causar efectos un poco más en el medio ambiente, efectos negativos por estas aplicaciones repetitivas de diferentes fungicidas de síntesis química. Entonces yo pienso que lo más viable es la resistencia genética, por eso estamos aquí también aportando en este
este evento, llevando la información de lo que es la importancia de un programa de mejoramiento genético, cómo se debe manejar y cómo se implementa, por ejemplo, en una estación aquí como la de Arrozal, donde lo que se han hecho son introducciones de líneas provenientes del CIAT y del FLAR, donde esos materiales ya vienen caracterizados por resistencia apiricularia desde la selección que se hace en Colombia. Luego el fitomejorador, en este caso Héctor, él mismo lo seleccionó en Colombia y habiéndolo seleccionado se lo solicitó al CIAT y al FLAR para que llegaran acá esos materiales, y aquí esos materiales ya llegan en una F6. En esa F6 ya se empiezan a hacer las evaluaciones año tras año para mirar la adaptabilidad de los materiales, de estos materiales que se introducen, cuáles son los mejores, los que tengan mejor rendimiento, mejor calidad de grano y también mejor resistencia a enfermedades. El Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego FLAR posee actualmente más de 200 variedades de arroz, mientras que el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT en Colombia cuenta con unos 100 materiales. De estos últimos, empresas paraguayas realizaron la clasificación de los tipos de arroz más idóneos para el país. Tal es así que fueron seleccionadas 12 líneas ideales para el Paraguay, las cuales están en proceso de experimentación. ¿Cuál es el proceso para obtener materiales idóneos y resistentes a determinadas enfermedades que serían útiles a nuestro país? Aquí hay una variedad que se llama Fanny, que es un testigo universal para piricularia, es una variedad muy susceptible. El ver que esa variedad no se enfermó aquí en este ciclo quiere decir que las evaluaciones que yo haga para selección de enfermedades en este ciclo para piricularia básicamente escapan, o sea, hay un escape en la evaluación. O sea, yo no puedo seleccionar como tolerantes los materiales que estoy evaluando, porque el no ver esa variedad enferma me indica que no hubo presión de la enfermedad. Entonces, por esa razón, estas evaluaciones se tienen que hacer durante varios ciclos, durante varios años, mínimo 4 años, para poder tener una información veraz del comportamiento de la variedad y luego ya pensar en hacer las pruebas de rigor con lo mejor que se seleccione, con lo que mejor se adapte para llegar ya de ahí a lanzar una nueva variedad. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los productores de arroz en el Paraguay y qué caminos deberían tomar en el rubro? Las fortalezas que yo veo acá es, pues por lo que estoy aquí en Arrozal, por lo que vengo conversando con Héctor, no conozco la idiosincrasia del productor paraguayo, pero por lo que veo con él, me imagino que es un reflejo de las buenas prácticas agrícolas que se hacen para productividad y para reducir un poco los costos de producción, para ser más competitivos. Eso es lo que veo, me llama la atención porque ese es el primer camino que hay que tomar. O sea, hacer unas muy buenas prácticas agronómicas, establecer épocas de siembra, eso es vital, utilizar una buena semilla certificada, un muy buen plan de nutrición, densidades de siembra óptimas, todo eso va dentro de un plan de manejo que ayuda al productor a que sus producciones sean mejores, de que de pronto no tenga que invertir tanto en controlar una piricularia, por ejemplo, porque aquí ya estamos viendo que se están introduciendo materiales con resistencia. Yo veo que van por un buen camino. Ahora, lo que yo no puedo hablar porque pues se me escapa a mí del dominio es lo que pueda suceder ya a nivel de comercio con el producto final, ¿no? Que eso ya son otras cuestiones y eso es lo que está afectando al productor, no solamente del Paraguay, sino al productor arrocero latinoamericano. El Paraguay es un gran exportador de carne y por supuesto tiene mucho ganado a disposición, muchos frigoríficos y que hay un punto crítico. ¿Qué se hace con el contenido ruminal? Se le buscó la solución y hoy en día se utiliza como fertilizante. ABC Rural hizo un trabajo muy bueno con el licenciado Víctor Antola, que nos va a hablar sobre cómo se convierte este desecho en un excelente fertilizante. El equipo de ABC Rural se trasladó hasta la zona de José Falcón, en el departamento de Presidente Hayes. Allí llegamos hasta un predio en donde se lleva a cabo el proceso de conversión del contenido ruminal de animales faenados en frigoríficos en un excelente fertilizante. El licenciado Víctor Antola nos explicó que hace tiempo trabaja en todo lo que tiene que ver con residuos de frigoríficos y plantas de tratamientos,
por lo que le pareció interesante probar si el contenido ruminal de los bovinos, que prácticamente era tirado, ahora podría ser aprovechado. A la consulta de si hay alguna experiencia a nivel nacional sobre el tema o alguna literatura que consultó, nuestro entrevistado dijo: recurrí lógicamente a toda la información posible en internet, también recurrí al Ministerio de Agricultura y Ganadería, hablando con los técnicos, tratando de sacar la mayor información posible. Lastimosamente que este material hay relativamente muy poca información, ¿verdad? Normalmente lo que se utiliza es la bosta de vaca mezclado con tierra, la gallinaza, cualquier otro material, pero no precisamente los residuos ruminales. Como me pareció algo inclusive más limpio que la bosta o que la gallinaza, me puse a hacer, como les dije anteriormente, experimentos, hacer pruebas y gracias a Dios hasta ahora están dando muy buenos resultados. Pero, ¿qué es específicamente el contenido o residuo ruminal? El residuo ruminal es el alimento, o podría decirle en términos más vulgares, el pasto que el animal o el alimento que el animal ingirió y que tenía en el estómago en el tiempo del sacrificio, ¿verdad? Por eso trabajo solamente con frigorífico, por el hecho de que no se mezcla con ningún otro material, no llega a estar en contacto con el suelo, con por ejemplo orines en los corrales, con tierra, con ningún otro tipo de residuo. Es un material totalmente limpio, es un material que no genera olor. De acuerdo a lo señalado por el licenciado Antola, tras la faena, el contenido ruminal va por unas tuberías hasta una prensa, en donde se exprime el producto sacándole la mayor cantidad de líquido posible, quedando con un 30 a 40% de humedad, y que luego es destinado a contenedores para finalmente llevar el producto hasta el local ubicado en José Falcón, donde se realiza el proceso de compostaje. ¿Cómo es que el producto no expide un mal olor, siendo que sale del interior del animal? Normalmente en el tracto intestinal es donde existen muchas bacterias y después se generan olor donde lógicamente al final ya sale la bosta. Esto no es bosta, es un proceso intermedio dentro del sistema digestivo animal donde eso todavía no está contaminado absolutamente con nada, ni durante el proceso de fermentación genera olor. ¿Cómo es el proceso para la obtención del fertilizante? Se trae hasta el local donde se descarga y se forman los que llamamos camellones. Normalmente acumulamos hasta una cantidad de rumen correspondiente a 3 días. No más de eso por el hecho de que no va a tener el mismo tiempo de compostaje. Entonces siempre tratamos de mantener porque los controles son por día. Entonces todo tiene su tiempo y no podemos mezclar un material de hoy día con uno de hace 15 días, por ejemplo. Menos para poder llevar un control lo más exacto posible. Dentro de lo que es el proceso de control para la obtención del fertilizante a partir del contenido ruminal, se destaca que cada camellón tiene una ficha donde se detalla el largo, ancho y altura de cada uno. Se hace controles de pH y temperatura cada 8 días y al mismo tiempo se realiza el volteo del producto. El objetivo es que el contenido ruminal adquiera un pH de entre 6 y 7, que es el ideal. Mientras que por otro lado, el caso de una excesiva lluvia, se debe tapar el camellón, atendiendo a que el producto debe tener una humedad máxima del 10% y el proceso de fermentación dura entre 45 a 60 días para que el fertilizante esté listo. ¿Han hecho análisis comparativos con relación al estiércol bovino y de ave? Nosotros hicimos los análisis en el Departamento de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, donde salieron valores bastante altos, pero comparativamente con, por ejemplo, bosta o gallinaza, directamente eso no llegamos a hacer. Ahora, lo que sí llegamos a hacer también fueron pruebas en parcelas demostrativas de tomate, donde sí dieron resultados muy positivos. Desde que se hizo el trasplante del almácigo a los tablones, 25 días, y la planta prácticamente, el que tenía abono cubría las tacuaras que normalmente nosotros ponemos para sujetar a las plantas, ¿verdad? Mientras que el que no tenía abono no pasaba de 25 centímetros de altura, en el mismo tiempo de trasplante, lógicamente. Actualmente están recibiendo unos 26.000 kilogramos por día de contenido ruminal y tras el proceso de compostaje quedan unos 20.000 kilogramos. Se estima que de cada animal se obtiene entre 9 a 10 kilos de contenido ruminal, el cual se convierte en fertilizante. Actualmente Paraguay
faena una media de 140.000 animales al mes, por lo que haciendo una relación de 10 kilos de contenido ruminal por animal, daría unos 1.400.000 kilos que podrían convertirse en fertilizantes al mes. ¿Se puede obtener otro producto además del fertilizante sólido? Único que sí también estamos haciendo ahora el tema del biol, ¿verdad? Con el mismo material, usando eso como base, abono líquido, y que estamos haciendo las pruebas para poder y los análisis para poder sacar un producto que sea óptimo, que sea apto y que dé buen resultado también, mismo apuntando a un fertilizante foliar. Y es el mismo material que utilizamos, pero con un proceso de fermentación en agua. Había hablado de lo importante que es la producción de codornices. Vamos a ver la terminación de este sistema. Hicimos un trabajo con el criador Iván Núñez, que nos explica cómo es el manejo de estas aves en la etapa de terminación. En un programa anterior, les habíamos mostrado cómo se diferencian las codornices entre hembras y machos, además de cómo es el proceso de selección de huevos que posteriormente son llevados a las incubadoras donde nacerán las futuras reproductoras, como también el funcionamiento de las incubadoras, además de algunos detalles a tener en cuenta dentro del manejo de las mismas. Pero una vez nacidas las codornices, ¿a dónde van? Ahora estamos en la parte de las criadoras, o sea, en la zona de cría. Al nacer de la incubadora se retiran los pollos de codorniz y vienen a este sector. Están desde el principio de su vida hasta los 30 días de edad. A los 21 días se sexan, se separan los machos de la hembra y se retiran los machos para darle más espacio a la hembra para que se desarrollen mejor y van rotando. Al nacer ellos necesitan una temperatura estable de por lo menos 37 grados, que nosotros lo que hacemos es ponerle foco, proveerle de zonas calientes y zonas frías, para que ellos elijan la temperatura agradable para ellos. Y le ponemos alimentos en ambas zonas, agua, comida, y ellos se acomodan y según su comportamiento sabemos el nivel de confort que ellos están teniendo en su criador. ¿Qué tipo de alimentos reciben las codornices en esta primera etapa de su vida? El alimento es uno formulado especialmente para codornices iniciador de una marca comercial, y la medicación ellos solamente toman vitaminas, ningún otro tipo de medicación. Las codornices son muy fuertes, son muy sanas, ellas no son tan sensibles a las enfermedades comunes que tienen las gallinas. El señor Iván nos habló sobre el manejo de las camas en esta etapa de la cría. En la parte de cría usamos acerrín para mantenerle seco a las aves. Ellos están ahí más o menos 7 días y cada 7 días se le cambia el acerrín. O sea, lo que hacemos es ir rotando. De una caja pasa a otra y se prepara esa para recibir a los nuevos. Se limpia, se desinfecta, se pone acerrín fresco. Con eso se va cumpliendo para que no llegue a formarse pasta. Es muy importante que las aves estén en un ambiente seco y limpio. ¿Cómo es el manejo de la temperatura para las codornices en crecimiento? Cuando la temperatura no es adecuada, cuando está baja, ellos tienden a buscar calor agrupándose. Entonces el agrupamiento, el amontonamiento genera más baja que el propio frío. Entonces, de repente, cuando la temperatura está un poco baja y, por ejemplo, se quema uno de los focos y queda un solo foco, es mejor apagar ese foco que dejar prendido. Entonces, al apagar el foco, por lo menos se van a distribuir un poco más. Si hay muy poca fuente de calor, van a pelearse por él y va a generar muchas pérdidas. De acuerdo a nuestro entrevistado, cada ave estaría consumiendo aproximadamente 400 gramos de alimento durante los 30 días de vida, antes de ir al área de producción de huevos. Así como en la cría de gallinas, el manejo de las cortinas es muy importante durante el desarrollo de las codornices para evitar enfermedades y choques de temperatura. Lo que estamos haciendo es evitando el viento sur, nada más. En esta época es calurosa y las aves después de los 15 días ya no necesitan fuente de calor adicional. A partir de ahí se tiene el problema contrario, que ellos empiezan a tener calor. Entonces tenemos dos grupos de aves, una que necesitan calor, otra que ya no. Entonces tenemos semicerrado, cuidando que el viento sur no entre,
Y a las aves chicas le cubrimos aparte para que no le afecte el viento. Se cambia, se cepillan los bebederos. Eso se hace una vez al día, se quita el bebedero, se cepilla con jabón de coco, se limpia todo bien y se le carga de vuelta. Y eso a la tarde ya cuando está cerca de acabarse, se repite el reto. Posteriormente fuimos hasta el área de postura, donde el señor Iván nos habló sobre la cantidad de animales que están manejando actualmente. El galpón de producción de ponedora, aquí se encuentran todas las hembras ya adultas en edad de postura y en una jaula están también los reproductores. En este galpón tiene 8 metros por 4, estoy teniendo 1500 aves. En reproductores son 120 hembras y 30 machos. En las jaulas grandes estoy teniendo 30 aves por compartimento, jaulas de 60 aves. Y en la jaula pequeña, que son para reproductores, son jaulas para 8 aves por compartimento. 24 aves en total, 3 compartimentos tiene. ¿Cuántos huevos por día pone una codorniz y hasta cuánto tiempo? A los 30 días ellos ya tienen tamaño y ya están en condiciones de ir a la jaula de ponedora, para que vayan acostumbrándose. A partir de los 45 días inician la postura. Ellos producen un huevo por día. Al tener así amontonado en jaula, es normal una tasa entre el 80 y 90% de producción. Su vida productiva es de alta eficiencia, es de 1 año. Pero ellos producen hasta los 2 años, pero van bajando el porcentaje de producción. ¿Cómo es la alimentación en la etapa de postura y cuántas horas luz necesitan? La alimentación está separada en 5 raciones diarias. Comen ellos primero a las 5 de la mañana su primera ración, que es la hora donde está más fresca en época de calor, comen sin problema. Después se repite a las 9, a la 1 de la tarde, a las 5 y a las 7, la última ración. Tienen luz hasta las 9 de la noche. El horario del fotoperiodo se tiene que mantener igual. O sea y entonces siempre sigue el mismo régimen, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Igual en invierno. ¿Qué nos puede contar en lo referente al aspecto sanitario, tanto en lo que tiene que ver con las aves, como también con la limpieza de las jaulas? La producción les desgasta mucho a ellos. El alimento tiene casi todo lo que necesitan y se le complementa un poco más con vitaminas. Bueno, la limpieza se hace en ciclos de 5 días. Se retiran las chapas estercoleras. Las chapas estercoleras llevan diario, ¿verdad? Y ese diario se enrolla, se tira y se pone uno nuevo. Ayuda a mantener seco la chapa y disminuir olor, tiene muchas ventajas. ¿Y el manejo de la ventilación en el área de producción? ¿Cómo es? ¿Y hay mortandad de animales? Los extractores, que son para ayudar a cambiar el aire del galpón, y un ventilador que oscila para que mueva el aire que queda atrapado entre las jaulas. Entonces eso empuja, quita afuera y los extractores quitan del otro lado. Y ese es el equipo que se utiliza en verano. Ahora en invierno se utilizan solamente el extractor que está en el nivel superior. O sea, se tiene muerte todo el tiempo, pero un bajo porcentaje. Una mortandad acumulada en el mes de 2%. ¿Cuál es el mecanismo o sistema que utilizan para reemplazar a las aves que ya han cumplido con su etapa más fértil? Hasta los 10, 12 meses tienen buena tasa de fertilidad. Luego de pasando ese periodo, la fertilidad va cayendo. Se prepara un lote nuevo. Se manejan normalmente 2 líneas de genética para poder juntar después los reproductores, para ir cuidando la consanguinidad. Están separadas las aves por módulo y por edad. O sea, cada módulo tiene aves que no tienen una diferencia de más de 2 meses de edad. Entonces, de esa forma controlamos, ¿verdad? Anotamos la edad que tienen las aves de tal módulo. Entonces, cuando pasan de baja, pasa de baja el módulo entero y se reemplaza. Finalmente, el señor Iván nos explicó cómo está la comercialización de huevos de codorniz, como también el ingreso de huevos de contrabando y cómo se pueden reconocer. Nosotros estamos concentrándonos acá en el área de Gran Asunción. Hay un buen mercado, hay mucha demanda, estamos con falta de productos.
Tenemos buen nivel de venta, a pesar de estos huevos que están viniendo de contrabando, que son huevos de descarte que viene de Brasil a muy bajo precio, pero la gente conoce la calidad y igual estamos teniendo buen nivel de venta. Bueno, a ojo la diferencia está en el tamaño, son huevos muy pequeños, la fecha de vencimiento, si se ve, siempre tiene muy cercano, figura fecha de envasado reciente, pero el vencimiento muy cercano. O sea, eso puede estar siendo estos descartes de incubadora. Otra forma de notar es el peso. Son huevos mucho más livianos que los huevos producidos acá. Generalmente, cuando hablamos de pasturas, vemos suelos, vemos gramíneas, vemos leguminosas, pero hay un punto en el cual el ganadero hoy debe asegurar de tener pasturas todo el año. Por eso se habla de riego en pasturas. El señor Carlos Charquero ha hecho un trabajo muy bueno en su establecimiento. Nos va a mostrar cómo es el sistema de riego que él utiliza en las pasturas de su campo. Es un sistema muy simple que fue tomado de las experiencias que tuvieron los brasileños en esta zona del Alto Paraná, en el cual ellos tienen un programa de desarrollo de los tambos lecheros en especial, buscan mayor producción con mejores pasturas y riego en malla. Este es un sistema que se llama aspersión en malla, en el cual primeramente hay que buscar la fuente de agua, que en nuestro caso es un arroyo, y de él sacamos el agua con una pequeña bomba de 2 caballos de fuerza, 12 V, con muy bajo costo y muy poco consumo de energía. Esa bomba permite elevar el agua hasta un tanque australiano que tenemos en la altura, que manda por hora 7.000 litros hora. En la subida a ese camino al tanque australiano estamos utilizándola también para riego, y es esta la pastura que nosotros estamos teniendo acá de Tifton. El señor Charquero explicó la distancia que utiliza entre aspersores para lograr una buena cobertura de humedad. Son aspersores instalados cada 15 metros, 15 por 15 de línea. Los aspersores le están largando 400 litros hora y en torno de 17 aspersores estamos teniendo. Por ahora no está instalado totalmente el sistema de aspersión en malla, sino que lo estamos haciendo simplemente en 2 líneas de riego. Posteriormente vamos a instalar todo bajo tierra, lo cual le va a permitir mayor duración. ¿Qué medidas deben tener las tuberías para lograr una buena distribución de agua? Las cañerías son de 2 pulgadas, la cañería mayor, y el resto de 1 1/4. Sube después por un aspersor, una pequeña línea de aspersor de medio, de 1 metro de altura nada más, 1 metro y poco, y ahí sí ya viene el aspersor. ¿Cuáles son los costos? Los costos, para que tengan idea, de este sistema móvil está en torno de los $1.000 en cuanto a cañería, aspersores y demás. Con este sistema nosotros podemos regar hasta 8 hectáreas. 8 hectáreas porque como es móvil lo podemos ir pasando para un lado para el otro y facilita bastante. El traslado lleva en torno de 2 horas y media, 3 horas por día para trasladar. Aquí tenemos el sistema convencional, en el cual está el arroyo por un lado, el cual sube un caño de 2 pulgadas y después caño de 1 a 1 1/4, y ahí son los puntos de riego, estos puntos negros que vemos acá. Este sería casi nuestro sistema actualmente. Este sería el sistema que queremos llegar, o sea que estamos probando dio resultado, y después de aquí pasaríamos a en el cual también es una cañería de 2 pulgadas y viene todo el riego en malla. Riego en malla significa que van cubriendo toda la superficie y están todos intercomunicados a la línea principal, que es esta. O sea, la ventaja que tiene esto es que es un riego uniforme. O sea que nosotros podemos ir cambiando los aspersores y poniéndolos en los lugares que nosotros deseamos en el momento preciso. El resto se tapa y no existe problema. Con la utilización del sistema de riego en malla, el pasto Tifton
ha demostrado un excelente rendimiento. Estamos utilizando Tifton. El Tifton necesita muy buena riego, ¿tá? O una lluvia de continuo. Muchas veces hemos tenido problemas de que por falta de lluvia, ¿tá? No hemos tenido la producción suficiente. Entonces, con esto nosotros logramos una solución. Para que tengan una idea, nosotros estamos manejando una pastura de Tifton, son varios piquetes de 6 hectáreas. Manejamos 50 vacas en ordeña. Esas 50 vacas pastorean 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde en pequeños piquetes de 10 metros por 90. Y una vez que ellas comen eso, pasan las vaquillas o vacas secas, que son en torno de 30 para rebajar todo lo que sobró. La altura del Tifton es muy importante, en 28 días llega a 40, 50 centímetros y la dejamos que baje hasta 15 centímetros. Eso se hace con un buen riego y una buena fertilización en nitrógeno. La ventaja de esto es que teniendo una buena producción de Tifton, de buena calidad, que llega a tener hasta 21% de proteína, yo he hecho análisis, me reduce la ración. Entonces gasto un poquito más en fertilizante, pero ahorro mucho en ración. O sea que me sale 3 veces menos los costos en forma general. El riego se hace por la noche y nosotros estamos prendiendo en torno de 4 a 6 horas dependiendo de la humedad del terreno, dependiendo cuánto tiempo hace que no están recibiendo agua. Nosotros estamos utilizando también estos pequeños postes que son para utilizarlos también como postes para cerca eléctrica y sirven también para apoyo de los pulsadores. La ventaja que da con esto es que hace un manejo bien fácil. Nosotros podemos hacer mediante pequeños piquetes, poner los animales en base fácilmente a donde nosotros queremos. Recordemos que el Paraguay es un país libre de fiebre aftosa con vacunación. Y esto es un trabajo muy grande que ha realizado nuestro país. Yo recuerdo cuando trabajamos en lo que llamamos el Plan Nacional de Lucha contra las Fiebres Aftosas, SENALFA, que después se convirtió hoy en día en SENAXA, que abarca otras enfermedades. Todos debemos colaborar, debemos respetar los planes sanitarios y los tiempos que nos indican las autoridades para tener el éxito de la sanidad del ganado que tiene el Paraguay. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. Un tema muy importante, porque es fundamental por el consumo de papa que tenemos en el Paraguay. Y lamentablemente hay que importar, pudiendo producir en nuestro país. Y lo vamos a demostrar. Vamos a hablar de siembra de papas en forma mecanizada en la colmena. ABC Rural estuvo con el técnico José Antonio Bevilacqua, a quien le consultamos cómo se puede hacer la producción de papa y en qué forma la están realizando en la colmena y otros lugares. Nosotros en nuestro país, en Uruguay, hace más de 35, 40 años que estamos trabajando en el tema papa. Nos dedicamos a plantar papa, producir semilla y a la vez abastecer productores en cuanto a la semilla importada, a semilla nacional certificada, agroquímicos. Con un conocido nuestro de acá en Paraguay, nos planteó un día, nos dijo, che, dice, ¿por qué no vamos a ver, nos ven, a ver qué les parece? Capaz que, fíjate, Paraguay es un país que tradicionalmente no planta papa, depende totalmente de la producción de países vecinos, hay 7 millones de habitantes. Hicimos nuestro primer viaje a Paraguay con Andrés, a ver un poco qué era lo que pasaba acá. Encontramos que lo que había en papa en Paraguay era distinto a lo de Uruguay, totalmente distinto. Capaz que nosotros en Uruguay no tenemos suelos tan lindos como los que hemos encontrado acá para producir papa, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo empezaron la siembra de papa en Paraguay?
Lo que tratamos de ver era cómo evolucionaba el cultivo acá en Paraguay. Este va a ser el tercer año que estamos acá. Un primer año hicimos unas muestras, con unas muestras chicas. Se hicieron con el sistema paraguayo de plantar papa y no tuvimos muy buen éxito. Después, el segundo año, cambiamos totalmente y empezamos a plantar papa como lo hacemos tradicionalmente en nuestro país nosotros. Y el primer cultivo que se hizo acá en La Colmena. Trajimos equipos de riego por goteo, trajimos una sembradora, aporcadores. La experiencia el año pasado fue muy buena. Nosotros consideramos que la calidad de papa que se puede producir en Paraguay puede ser excelente. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, la primera experiencia en cultivo de papa y con sistema tradicional no tuvo buen resultado. Pero una vez que introdujeron la tecnología con sistemas de riego y mecanización del cultivo, en la segunda experiencia lograron unas 25 toneladas por hectárea. Sin embargo, tuvieron que cosecharla antes de tiempo debido a los excesivos calores. De no haber sido así, podían haber llegado a las 30 toneladas cosechadas. ¿Cuántas hectáreas han sembrado este año y en qué zonas? Este año empezamos a hacer distintas formas de trabajo. Primero tenemos un ensayo que ya son 2 hectáreas en Nueva Italia con el sistema nuestro, ¿no? O sea, como se está haciendo acá en esta chacra en este momento. Después estamos haciendo acá en La Colmena. O sea, la idea nuestra es que encontrar buenos productores que conozcan y que se empiecen a animar a plantar papa por las de ellos, ¿no? 1,5 hectáreas, capaz que llegamos a 2 en este predio exactamente. Creo que vamos a llegar en total a unas 6 hectáreas. Si un productor está interesado en iniciarse en el cultivo de papa con tecnología, ¿en cuánto tiempo podría recuperar su inversión? La papa es un cultivo muy rápido. Depende de las variedades que se usen. El ciclo de cultivo puede ir de 90 a 120 días. O sea que el retorno estaría, póngale como máximo ahí, en los 120 días, 110 días. Nosotros estamos viendo algo que nos decían que no se podía. Nosotros planteamos hacer este año un cultivo en el mes de marzo. Y bueno, la gente que hizo ese cultivo con semillas que nos habían quedado a nosotros, de la misma que habíamos utilizado el año pasado, han tenido un muy buen suceso. Nosotros consideramos que papa se puede plantar acá desde el mes de marzo hasta el mes de julio, sin problema ninguno. Estamos tratando de programar para el año que viene una siembra a partir de marzo. Estamos tratando de hacer semilla certificada para esa época y es un desafío más, ¿no? Finalmente, nuestro entrevistado dejó un mensaje en lo referente al uso de tecnología en la producción de papa y su diferencia con relación al sistema tradicional. Sí, nosotros estamos totalmente convencidos que con tecnología, un buen paquete tecnológico acá en Paraguay puede dar muy buenos resultados. El productor en ese sentido, yo creo que puede estar tranquilo de empezar a probar, de empezar a conocer el cultivo desde otro punto de vista, con otra tecnología, porque no va a tener problema. La papa es un cultivo muy noble, es un cultivo muy rápido, es un cultivo que tiene mucho riesgo porque es muy proclive a las enfermedades, pero acá la gente está acostumbrada a plantar tomate, locote, que las enfermedades son muy similares. Entonces, yo creo que con un buen asesoramiento, con técnicos que se preparen para este cultivo, con una buena proveeduría de productos químicos para mantener el desarrollo del cultivo, con buena fertilización, con un buen fertirriego, es un paquete tecnológico distinto. La papa como puede dar mucho, como puede quitar mucho. Entonces, con un mal manejo. Entonces, tampoco queremos venir acá a dar cátedra ni a decir esto va a ser la panacea, ¿no? Porque sabemos que un cultivo de papa mal encarado y con problemas climáticos y con todo, puede costar mucho dinero. Desde el vamos, es un cultivo que es caro, ¿no? Pero con posibilidades de muy buena rentabilidad. A través de las diferentes exposiciones, hemos visto el potencial que tiene Paraguay. Es por eso que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero recuerden que hay cosas lindas que se están industrializando en el Paraguay. Por eso les recomendamos que consuman lo que Paraguay produce. Pero algo muy importante, que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV.
Estamos en todas las cableoperadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50 El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.